Bienvenidos. Empiezo el webinario semanal de hoy, 21 de abril de 2020, y de nuevo repasando este caos en el que se ha convertido el mundo. Sin ir más lejos, es que cada semana preparo un contenido de comentar con vosotros sobre cómo están los mercados, tanto a nivel gráfico como a nivel lo que no es gráfico, que es lo complicado, que es interpretar lo que está sucediendo. Eso, que es lo complicado, interpretar lo que está sucediendo, pues resulta que nos vamos encontrando con fenómenos que ocurren cada 7 días, que es que hay veces que no sabes cuál comentar, porque están pasando cosas majaderas, ¿vale? Ayer mismo, por la noche, yo tenía el WhatsApp ardiendo, de amigos, de gente comentando bromas, chistes, de todo cruzándose por ahí en redes sociales, sobre la cotización en negativo, menos $40 el barril West Texas americano. Hoy explicaremos eso, pero antes de explicar eso, hablaremos de otras cosas que no pueden ser eclipsadas, ¿vale? Sé que eso es lo gordo, lo que todo el mundo ha estado comentando. Si quieres, hay una explicación matemática de cómo se calcula matemáticamente la fórmula de cotización de un forward, de un contrato futuro, ¿vale? Que esto explica por qué cotiza en negativo, pero luego lo veremos. Pero es que hay cosas de fondo, que es esa pandemia que también sigue teniendo, amigos y amigas, muchos agujeros sin explicar. Lo hablaba con varios amigos míos esta semana, ¿vale? Hay gente que está muy puesta, que mira muchos datos y que revisa todo. Alejandro, por ejemplo, y decía, yo lo que veo es que hay un cruce de contradicciones constantes entre expertos. Médicos de aquí, de allá, de lo que sea, pero gente que dice una cosa y luego otro dice otra y luego no, que si hay que llevar máscara, que si no hay que llevar máscara, que si se va a estudiar, ojo, atentos, porque también se puede especular de eso, la inmunidad de rebaño, la inmunidad social colectiva que está desarrollando diferentes países en función de los anticuerpos IgG. Pero es que también te dicen, lo ha dicho la propia OMS, aunque la OMS, tal como se está poniendo el panorama, empezamos a desconfiar de ella. Ya sabéis que Estados Unidos ha cortado los fondos a la OMS, cosa que comentamos como advertencia previa que hizo Donald Trump y se ha cumplido, ha cortado fondos. Entonces cada vez hay más desconfianza hacia la OMS, hay un mensaje claro que está lanzando Donald Trump, hay una guerra de narrativa que también explicaremos hoy aquí. Hablaremos de China, de presiones diplomáticas, hablaremos de Estados Unidos y de la postura de cada uno, pero la OMS decía que los estudios serológicos sobre anticuerpos todavía no confirman que uno sea inmune a ese coronavirus. Es decir, que aunque lo haya pasado porque queden restos de IgG. Y esto, cuando yo lo estudio un poquito más a fondo, pues yo ya sabéis que soy adicto a estudiar cosas y suelo cuestionar todo lo que veo en la televisión, tú te das cuenta que los IgG, ese tipo de anticuerpos, se activan como una especie de largo plazo, muestran un residuo serológico en la sangre de que tu cuerpo ha pasado por algún tipo de infección vírica, ¿vale? Pero no quiere decir que haya sido exclusivamente esa, puede haber sido otra, por lo tanto no mostré inmunidad, ¿vale? Pero no quiere decir que haya sido exclusivamente esa, puede haber sido otra, por lo tanto no mostré inmunidad. Y esto es algo que se da por hecho, o sea, se habla como si ya fuese una verdad. No, si te hacen un análisis de sangre pueden ver si lo has tenido. No. Esta misma mañana había el vídeo de un médico en Estados Unidos que precisamente lo que decía es que no se estaba mirando como cuando se hace un test para ver si tienes gripe. No se miraba la presencia del virus de la gripe, ni ninguno de estos, ni se miraba la presencia del coronavirus. Se miraba la presencia de ciertas proteínas reactivas a ese virus, pero no la presencia del virus, ¿vale? Que esa era la famosa proteína R, creo que se llama el PCR, ¿no? ¿Vale? Tampoco soy médico, o sea que no tomarlo ahí con pinzas. Pero bueno, dicho esto, empezamos con el material porque lo que yo voy a hablar del tema de la pandemia, pero voy a hablar de cómo el tema de la pandemia nos va a derivar a si realmente estadísticamente, con los números y con matemáticas, no soy yo, va a ser diferentes autores, un profesor de la Universidad de Tel Aviv, pandemia. Y esto, amigos, afecta realmente al corazón económico y a lo que vendrá después. Es decir, la reacción que tengamos ahora a esta crisis es la que va a determinar si esto va a ser una crisis de V, una rápida y caída, relámpago, con una recuperación breve, o si realmente se puede prolongar en el tiempo. Así que dicho eso, me meto ya en materia y, por supuesto, antes de seguir hablando, porque ya sabéis que hablo mucho, vamos a comentar las advertencias legales necesarias y previas, ¿vale? A ver, esto funciona hace un momento, vamos a ver si me deja. Siguen. Advertencia de riesgos. La información y las opiniones expresadas en este comentario son diseñadas exclusivamente para proporcionar información general y no están destinadas a proporcionar asesoramientos sobre inversiones y o compra o venta o recomendaciones relativas a una o más operaciones de un instrumento financiero en particular. En cristiano,
Este webinario no está hecho para decirte qué hacer con tu dinero. Nadie me está pagando a mí como asesor bursátil o financiero para decirte qué hacer. Eso queda claro, ¿no? Porque luego mucha gente lo va a preguntar. Pero ya sabemos que de entrada comparto una opinión personal mía. Las locuras que suelto a veces no tienen nada que ver con la opinión que tiene Swissquote al respecto, que podría no estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto, Swissquote lo único que hace es crear este espacio. Así que, por si queréis escucharlo luego, lo que digamos. Bien, al grano y al tema. Ahora sí empezamos. Voy a hacer otra palmada de esas para que luego encuentre rápido la pista de audio. Vamos a ver si se puede ver en la pantalla del móvil cuando doy la palmada. Un silencio. Vale, eso se ha oído bastante. Igual os he dejado sordos. Es para que luego cuando vaya a cortar el audio, para que lo escuchéis limpio, perfecto y demás, pueda encontrar rápido la brecha donde empieza esto. Bien. Comienzo el contenido y el material de esta semana. Interesantes conclusiones. Antes de hablar del tema de la que se ha liado con el petróleo, de cómo se ha podido hundir a terreno negativo, que he dicho, explicaremos matemáticamente por qué cotiza en negativo un producto forward futuro, no me importa, sobre ese tipo de activo, ¿vale? Lo explicaremos hasta matemáticamente, pero habrá explicaciones políticas también al respecto. Pero antes de meterme en eso, seguimos con el tema fundamental de lo que ha provocado esta gigantesca crisis, que podría ser mucho peor que la gran recesión. Luego iremos al detalle de por qué y en qué contexto y cómo y a qué se refiere lo que ha dicho el Banco Mundial. Lo citaremos luego. Pero ahora con esto, la pandemia que ha provocado que todo se cierre, que todo colapse. ¿Qué pasa con esto? Y leo. Yitzhak Ben Israel, de la Universidad de Tel Aviv, que también es miembro de la Junta Asesora de Investigación y Desarrollo de Teva Pharmaceutical Industries, trazó la tasa de nuevas infecciones por coronavirus en los Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Italia, Israel, Suiza, Francia, Alemania y España. Independientemente de si el país estaba en cuarentena o seguía su actividad, el patrón de infección ha disminuido a partir de la 8ª semana. ¡Ajá! Atención a esto, porque a raíz de lo que está diciendo aquí, vamos a ver por qué se están fundamentando dos corrientes que van a marcar qué actitud va a tomar el mundo a partir de ahora con esta crisis. Dos corrientes, porque el líder de la mayor economía del mundo, él está diciendo aquí, vamos a ver por qué se están fundamentando dos corrientes que van a marcar qué actitud va a tomar el mundo a partir de ahora con esta crisis. Dos corrientes, porque el líder de la mayor economía del mundo, el líder de la mayor potencia del mundo, Donald Trump, Estados Unidos, se ha mostrado claramente contrario a mantener cerrada la economía pese al virus. Como dijo, repito, cito otra vez, llegó a decir textualmente, matará más gente la crisis económica que se va a provocar que el propio virus. Es lo que dijo, ¿vale? Y continúo. Dice, parece seguir un patrón fijo de crecimiento exponencial hasta la 8ª semana. No sabemos por qué. Quizá el virus tiene un ciclo de vida que aún no conocemos. Tal vez sea el clima. Tenéis la fuente, por cierto, si queréis leer el artículo completo. Está en inglés, pero lo podéis traducir por ahí. Y habrá más de uno que lo lea perfectamente en inglés también, que soy consciente de eso, ¿vale? Entonces, tal vez es el clima, tal vez es el propio ciclo de vida del crecimiento exponencial que colapsa a las 8 semanas o que empieza a parecer retroceder después de las 8 semanas. No hay una relación directa entre libertad y cuarentena y la expansión del virus. La tasa de mortalidad muestra que los países con alta tasa de mortalidad por coronavirus también son los que mayor tasa de mortalidad tienen por gripes. Es decir, aquí este señor dice, no solamente es que algunos países que no siguen la cuarentena tengan el mismo comportamiento en cuanto a expansión del virus de infectados, y se está refiriendo, os digo, ¿a quién? A Suecia. Suecia no ha hecho el confinamiento y Suecia, luego lo mostraré con gráficos, tiene una curva que se está aplanando también, pero es que Suecia no ha interrumpido su actividad. Entonces, por eso este matemático israelí dice, esto, lo que estamos mostrando aquí, nos muestra que realmente hay un patrón fijo que no tiene mucho que ver con el confinamiento o no que se realiza, que más de uno dirá, pero ¿cómo va a ser verdad? Si el gobierno está diciendo todo lo contrario, si las noticias dicen todo lo contrario, si la OMS dice todo lo contrario, es más, la OMS ha dicho que mucho cuidado, yo creo que si el gobierno está diciendo todo lo contrario, si las noticias dicen todo lo contrario, si la OMS dice todo lo contrario, es más, la OMS ha dicho que mucho cuidado. Yo creo que según se va calentando el diálogo en esto, vas viendo cómo cada uno tira por un lado más extremo. A medida que algunos países cuestionan la política que están aplicando todas las naciones occidentales recomendada por la OMS advierte, cuidado que lo peor está por venir, ¿vale? Eso es una noticia que ha salido por ahí, podéis buscarla. La OMS advierte que lo peor está por venir en el coronavirus, ¿vale? Bien, dice...
No hay una relación directa entre libertad o cuarentena y la expansión del virus. Pero es que además dice, si vamos a buscarle las tres patas al gato y decimos, ya vale, puede que no, pero al menos la agresividad, el grado de mortalidad, el colapso sanitario que se tenga. Aquí este señor lees el artículo completo, dice, el sector sanitario italiano ya colapsó en 2017 por un brote de gripe. Ya le pasó lo mismo. De hecho, decían de media, tengo por ahí los datos, bueno, en España sabéis que de media son entre muertes derivadas de gripe al año. Claro, hemos superado esa cifra, duplicado esa cifra en 2-3 meses, ¿me seguís? Entonces realmente ves que es mucho más agresivo esto que la gripe. O sea, eso no lo cuestiona. Pero sí es curioso que dice, bueno, la alta mortalidad es que también pasa que hay una alta mortalidad en Italia en los brotes de gripe. Y también pasa que Alemania tiene menor tasa de mortalidad en los brotes de gripe. ¿Vale? Dice, como es el caso de Italia, cuyo sistema sanitario colapsó en el brote de gripe de 2017. Bien. Por cierto, la media de muertes también lo he investigado, lo he buscado, podéis buscar los datos por ahí, creo que es la Universidad de Hopkins la que lo publicó. La media de muertes anualizada de 2014 a 2018 de Estados Unidos era de 43.000 muertes al año por gripe, de las cuales de 2017 a 2018 hubo más de 80.000 muertes por gripe en un año. ¿Vale? En Estados Unidos, cifras registradas. Conclusiones. Creo que es una respuesta exagerada considerando las muertes por gripe anuales. Esta cifra es más elevada, pero no extremadamente considerando las muertes por gripe anuales. Esta cifra es más elevada, pero no extremadamente elevada. Ahí he puesto una J, ¿vale? Me fallo yo ahí. Esta cifra, o sea, el coronavirus produce una mortalidad elevada, pero no es extremadamente elevada comparada con la gripe. Es decir, puede producir el doble de mortalidad, ¿vale? Por ejemplo, que la gripe, ¿no? Pero como decía un virólogo, que también escuché una entrevista, dice, si alguien quiere crear un virus para matar, no utiliza este virus, utiliza un ébola o utiliza otro tipo de virus que son irreversibles, que es que ya da igual, no, es que está más fuerte, sistema inmunológico, no, te mata y te mata. ¿Vale? Al 80-90% de la gente que le pilla, se la cepilla. ¿Vale? Matemáticamente el cierre de coronavirus parece ser un error que está costando millones de puestos de trabajo. Y es aquí donde entramos en el terreno mercados y economía. Millones de puestos de trabajo. El impacto que esto va a generar, lo hemos dicho, es la punta de un iceberg que nos puede echar a temblar. Porque según el Banco Mundial, esto es mucho peor que la gran recesión. ¿Por qué? Porque hay una caída, lo hemos dicho, del consumo, de la demanda, de la producción, de la inversión, del empleo. O sea, colapsa todo. Y no es que colapse todo por bloques, no es una crisis que esté padeciendo Europa, no es una crisis que esté padeciendo España y Alemania pueda ayudarla, no es una crisis que esté padeciendo América y Europa pueda ayudarla, no es una crisis que esté padeciendo Inglaterra y Europa o Estados Unidos la ayuda, o América, es que la padecen todos de golpe, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a entrar en el tema y atentos porque esta es la noticia que estaba cocinando justo antes de arrancarla. He dicho, esta es la noticia que no se puede cortar porque he pensado, bueno, me ha parecido, anda, si esta se me ha olvidado comentarla. Y digo, bueno, no será para tanto. Sí que lo es, sí que lo es. Ahí tenéis la fuente, podéis buscarla y leerla entera, ¿vale? El miércoles el Fondo Monetario Internacional emitió una advertencia e instó a los gobiernos a tomar medidas a medida que el malestar social mundial está en el horizonte. El FMI advirtió que algunos países siguen siendo vulnerables a nuevas protestas, particularmente si las acciones políticas para mitigar el COVID-19 se perciben como insuficientes o favorecen injustamente a las grandes empresas en lugar de a las personas. Nos está hablando, amigos y amigas, de revueltas sociales producidas por esto. Y esto es muy serio, porque si ya hay un problema dado a nivel económico con esto, imaginaros si estalla violencia social. Y lo llevamos comentando más de un mes, ¿eh? Lo he publicado en los reportes que hago más de un mes. Os recuerdo que sacamos, entre ellos, un tuit de Italia, donde se amenazaba al primer ministro italiano por parte de un señor, y donde nos hablaban de que ya había habido brotes de violencia en algunos supermercados y farmacias en Italia, por este mismo problema, ¿vale? Entonces, cuidado con el tema. El FMI ahora resulta, un organismo financiero, resulta que nos advierte de la inestabilidad social que se puede producir. En la aparente tierra de la libertad, este es el caso, ya que a los estadounidenses se les dieron ridículos depósitos de $1.200 durante lo que vamos calentando, ¿eh? Como informó el TFTP esta semana, el martes más de 100 manifestantes tomaron las calles de la ciudad de Raleigh, Lake, en Carolina del Norte, para expresar su deseo de reabrir la economía del Estado. Se encontraron rápidamente con la acción policial, pero los manifestantes bien organizados se mantuvieron firmes a través de múltiples amenazas. ¿Qué dijimos el reporte de la semana pasada? Cuidado, porque
si quieren poner en cuarentena a alguien, aunque sea sintomático, ¿os acordáis de esto? Pedro Sánchez en España, por ejemplo, comunicó que el gobierno podría hacer test, bueno, va a hacer test masivos para ver si eres inmune o no, si ya lo has pasado o no este virus, pero si no, si resulta que te sale positivo, que tienes el virus, aunque no tengas ningún síntoma, podrás ser forzado a una cuarentena de 14 días. Lo que dejaron colgando es si la cuarentena de 14 días la pasas en tu casa o quizá incluso podrían obligarte a pasarla en un centro habilitado para ello. Claro, cuando quieran sacar a un individuo, ya no solo sea que se quede en domiciliario, ya no es que le digas no puedes, no tienes derecho a salir de tu casa y que se pueda volver majara porque está encerrado, ¿vale? Sino es que ya encima digas, no, te vamos a llevar a un centro. No, pero bueno, yo me quedo en mi casa. No, ni tu casa ni nada. No, que yo quiero quedarme en mi casa, es mi derecho. Aunque así me muera, me quiero morir en mi casa. No, se te llevamos a un centro. Ya, aquí tú no decides nada, tú no tienes ningún tipo de... Bueno, pues eso, si pasa en Estados Unidos, que yo sepa, amigos, tienen rifles, ¿verdad? Se compran, ¿no? Donald Trump dijo que los bienes esenciales tenían que estar abiertos, las panaderías, los supermercados, las farmacias y las tiendas de armas. Entonces, claro, ponte ahora a ver qué va a pasar aquí. Según New Observer, la protesta fue organizada por Reopen NC, un grupo privado de Facebook organizado la semana pasada que quiere que las personas tomen sus propias decisiones de quedarse en casa para evitar la exposición al COVID-19 mientras continúa la pandemia mundial. El grupo superó los 28.000 miembros el martes por la tarde. Luego, el miércoles, Michigan hizo lo mismo. Por cierto, Mark Zuckerberg, el CEO, si es que es algo, de Facebook, este señor ha dicho que Facebook va a bloquear este tipo de grupos que encuentre y demás. Es decir, se activa la censura de redes sociales contra este tipo de disidencias, ¿vale? Eso está clarísimo. Supongo que todos los que me seguís, ese tipo de cosas que investiguéis un poquito, lo sabéis ya. Bien, entonces dice... miles de ciudadanos en Michigan salieron a las calles y literalmente las bloquearon el miércoles para protestar por la orden del gobierno de quedarse en casa y exigir que el Estado reabra la economía. Cuando se dictó el estado de alarma en España, Francia volvió a hacer lo mismo. Francia dijo que había que practicar el confinamiento, que tal que cual. Las protestas en Francia salieron, tengo la noticia por ahí, ahora no me acuerdo exactamente cuál, pero no sé si incluso la mostré en alguno de los reportes, pero literalmente decían que la gente salía a protestar contra el nuevo, o contra el gobierno mundial, chalecos amarillos, ¿vale? Que habían consecutivamente, todos los fines de semana habían protestado desde el año 2000. La gente salía a protestar contra el nuevo, o contra el gobierno mundial, chalecos amarillos, ¿vale? Que habían consecutivamente, todos los fines de semana habían protestado desde el año 2018 y no iban a ser menos ahora. Bien, continúo. Seguramente estén todavía activas esas protestas, pero son silenciadas por los medios de comunicación. Y continúo. Como informa Oscala Post, trabajadores de la salud, técnicos de emergencias médicas, oficiales de policía fuera de servicio, algunos militares y miles de otros participaron en la protesta. Atención, dice que policías fuera de servicio, médicos, o personal médico, trabajadores de la salud, incluso algunos militares participaron en las protestas. Es decir, la estructura del Estado, los ciudadanos que también forman parte del Estado protestaron por esto. Ciudadanos armados incluso asaltaron los escalones del edificio del Capitolio. Repito, ciudadanos armados incluso asaltaron, o sea, el gobierno de allí, ¿vale? Armados, muy bien. Protestas de vehículos en el Capitolio de Michigan por orden de quedarse en casa. Operation Gridlock. Tiene como objetivo bloquearse las carreteras alrededor del Capitolio de Michigan en Lansing para objetar las restricciones en el orden de quedarse en casa. Publicado por Detroit Free Press el 15 de abril de 2020. Irónicamente, los manifestantes, muchos de los cuales llevaban sombreros MAGA, para los que no estáis en Estados Unidos o en América Latina sabéis lo que es, pero en Europa hay gente que quizá no lo sepa. MAGA, ¿qué es? Son las siglas, el acrónimo de Make America Great Again. Y llevaban banderas de Trump, emplearon las mismas técnicas que alguna denunciaron y bloquearon el tráfico. Este es el mismo acto que mucha gente de MAGA afirmó que las personas deberían ser atropelladas o fusiladas cuando protestaban por los asesinatos de la policía. Pero ya divago. Esto dice el autor, que claro, que algunos grupos de estos, ¿no?, que serían considerados de derechas, fueron los mismos que protestaban atropelladas o fusiladas cuando protestaban por los asesinatos de la policía. Pero ya divago. Esto dice el autor, que claro, que algunos grupos de estos, ¿no?, que serían considerados de derechas, fueron los mismos que protestaban contra ese tipo de boicots que hacían los de... Black Lives Matter, creo que era, ¿no?, el hashtag que emplearon. También el miércoles la revuelta continuó durante la sesión informativa del gobernador de Kentucky, Andy Beshear, ya que su conferencia de prensa fue secuestrada por cánticos de
queremos trabajar y hechos por miedo, ¿vale? O nos inculcan el miedo, supongo que se refiere a hechos por miedo o que provocan el miedo. Lo que comenzó como un susurro en Voice, a principios de este mes, como una docena de personas violaron la orden del gobernador Brad Poco a reunirse en grupo y se encontró dentro de un antiguo edificio de la fábrica para discutir la forma de gobierno, órdenes eludir a gran escala cuando miles de personas en múltiples estados desafían abiertamente lo que perciben como decretos inconstitucionales de los tiranos. Y el artículo sigue, pero no voy a continuar ya porque la idea la habéis pillado. Resulta que hay grupos en Estados Unidos, grupos de los cuales forman parte personal sanitario, militares, policías, además de civiles, que han salido armados y que se niegan a obedecer al gobernador de este estado y que además se alinean con el que ha sido calificado por el gobernador de Nueva York como el rey. El rey. Dijo, Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, no es un rey. Porque Donald Trump hizo una alusión a decir que si algún gobernador de algún estado se niega a seguir la instrucción del lock-up, el levantar el confinamiento que ha dado Donald Trump, Donald Trump asumirá el gobierno de esos estados tal como dicta la Constitución americana, ¿vale? Y bueno, después de esta parte dramática, que a mí me gusta personalmente comentar en estos reportes y que yo a más de uno le da morbo, le gusta, Donald Trump asumirá el gobierno de esos estados tal como dicta la Constitución americana, ¿vale? Y bueno, después de esta parte dramática, que a mí me gusta personalmente comentar en estos reportes y que yo a más de uno le da morbo, le gusta, vamos a la parte de los números. ¿Por qué Suecia, pese a que no ha seguido el confinamiento, muestra patrones similares? Bueno, es un poco cogido con pinzas, porque si os fijáis, a ver si voy a utilizar la pizarra. En realidad, sí que muestra... Vamos a cambiar el color para que sea esto mejor. En realidad sí que te está mostrando ciertos picos, idas y venidas. No es una... O sea, yo no veo un aplanamiento o no veo una consolidación de los nuevos casos en Suecia. Parece que hay un pico y bajan, pico y bajan, pico y bajan. Y esto no ocurre. Cuando ves España es más suavizado. Cuando ves, por ejemplo, Italia es más suavizado. O sea, se ve que hay muchos casos, pero que luego poco a poco empiezan a disminuir. Aquí vemos que hay un aumento, disminución, aumento. Es por lo que este profesor israelí comentaba, de la Universidad de Tel Aviv, no parece que haya tampoco un patrón muy evidente. Es decir, si esto fuese cierto, que el confinamiento evita el contagio, Suecia, al no haber aplicado el confinamiento de ningún tipo, haría así, ¿vale? O verías que hay constantemente más y más y más y más y más. Sin embargo, parece que efectivamente, como dice este profesor, a partir de la 8ª semana, el crecimiento exponencial empieza a pararse, ¿vale? Empieza a enfriarse. Y bueno, las muertes diarias también empiezan a decrecer, ¿no? Entonces, este patrón, en mayor o menor medida, más suavizado o menos suavizado, es el que ha ocurrido en Europa. Y por lo tanto, el profesor de Tel Aviv lo que decía es que no existe matemáticamente no podemos asociar que el confinamiento sea el que produce el aplanamiento de la curva. Porque un país que no lo ha aplicado, vemos que efectivamente tiene aplanamiento de curva, ¿vale? Y aquí comparamos entonces los casos de España, por poner uno de los países con mayor incidencia, con el de Suecia. Porque un país que no lo ha aplicado, vemos que efectivamente tiene aplanamiento de curva, ¿vale? Y aquí comparamos entonces los casos de España, por poner uno de los países con mayor incidencia, con el de Suecia. Y efectivamente podemos ver que sí que parece haber una pauta de techo, o sea, triple techo, ¿vale? En esa curva, y en el caso de España, doble techo, una consolidación bastante más notable, porque aquí vemos que no está muy consolidado, ¿vale? Hay dientes de sierra y aquí es bastante más constante. Y además hay menos histórico, como es normal también por otro lado. El brote en España empieza antes que aquí. Podemos ver que los casos así graves, que superan los 2.500 casos, empiezan rápido y aquí apenas están llegando a menos de 800 casos diarios, ¿vale? Lo cual también es curioso, porque sin reducir su actividad, no han superado los 800 casos diarios. Apenas están por unos 700 casos diarios, lo máximo que han registrado, y parecen decrecer. Pero hay que darle tiempo a esto porque ya sabéis que puede sorprender, ¿no? Pero a priori no está nada mal y abre el debate. Abre con la energía. David me decía que veía un hombro cabeza hombro. Veía un hombro cabeza hombro en el caso de contagios de Suecia. Y como todo buen operador de bolsa, cuando ve un hombro cabeza hombro, lo que dice es, ¡buf! Esto se desploma, esto cae. Ojalá que sea así, ¿no? Porque un hombro cabeza hombro en un gráfico de contagios del coronavirus significa que el contagio de coronavirus se desplomaría y que estaríamos de suerte. Bien, ¿alguna pregunta?
A ver, me decía por aquí Germán Arroyo, la cuestión es el colapso sanitario que puede tener un país u otro. Eso es, ¿vale? Eso es. En realidad, con independencia de que aumenten o no los casos, la cuestión es qué capacidad de gestión tienen para llevar esos casos. Claro, tú te pones en un país como Suecia, que no llega a 800 contagios diarios, y dices, bueno, pues 600 en todo el país. ¿Cuántos hospitales hay? Bueno, pues tocan a tantos. Pero es que en España estamos hablando de que va por miles. Y ten en cuenta que a lo mejor en Madrid solamente se te dan 3.000 casos diarios cuando se han producido. 39 y pico dólares por West Texas, vencimiento de mayo. Que eso es muy importante. Vencimiento de mayo, ¿vale? Eso es un detalle en la historia que es fundamental. Vencimiento de mayo, casi 40 dólares por barril. Te pagan por llevártelo a casa, ¿vale? Pero ¿todo esto de dónde viene? Pues venga, vamos a entrar en un artículo que nos pone al día de la historia, publicado por Forbes hace unos días, ¿vale? Arabia Saudita ha estado ofreciendo descuentos de hasta 6 a 8 dólares por barril a países de Europa y Asia, los clientes de Rusia. Para los novatos que no se habéis metido nunca en el mercado de la energía, los dos mayores productores de energía del mundo son Rusia y Arabia Saudita. Algunos dicen, no, es Estados Unidos. Ya, Estados Unidos, ya. Lo que yo te diga. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sí que se ha convertido en uno de los mayores productores de crudo del mundo. Incluso, técnicamente hablando, hubo un momento en el que fue el mayor productor de crudo. Pero aquí, amigos, la pregunta al mío es ¿a qué coste? Porque los sauditas o los rusos ponen una tubería en el suelo, la clavan y sale petróleo. Pero los americanos han tenido que desarrollar una tecnología increíble para una tubería en el suelo, la clavan y sale petróleo. Pero los americanos han tenido que desarrollar una tecnología increíble para poder extraer petróleo a través de la ruptura, la fragmentación de rocas y de suelo, ¿vale? Lo que llaman el fracking o la industria de esquisto. Que, por cierto, apuntad ahí, yo anoche lo estuve buscando también, compañías que están a la cabeza de industria de esquisto de Estados Unidos porque están hundidas todas. Y dado cómo está el crudo, os cogéis fondos de inversión que tengan este tipo de cosas, cogéis X posiciones en crudo, X posiciones en compañías que estén quebradas y, oye, a lo mejor han quebrado, a lo mejor se tiran así 10 años, ¿no? O a lo mejor resulta que se anuncia un rescate, ¿vale? Sobre la industria energética. ¿Por qué? Porque a lo mejor resulta que Donald Trump ganó las elecciones porque apoyó a la industria petrolera. Porque a lo mejor resulta que Donald Trump no va a dejar tirar la industria petrolera. No tengo bola de cristal, no lo sé, no tengo ni idea, me puedo estar equivocando. Aquí que cada palo aguante su vela. Pero lo que está claro es que Trump habló del cambio climático como habló del cambio climático porque tuvo ciertos grupos, ciertos lobbies, ciertos grupos de poder que le apoyaron y entre ellos está la industria petrolera. ¿O no os acordáis de eso? De cómo las compañías de materiales básicos apoyaban a Donald Trump. Entonces, si está ahí, probablemente no deje tirada la industria petrolera, pienso yo. Y dado que estamos imprimiendo billetes a punta pala, que aquí hay dinero para todos los sectores, no pasa nada, vamos a anunciar compras ilimitadas. O sea, la Reserva Federal a lo mejor también puede meter mano y comprar activos de petróleo, no lo sé. Pero, visto el caso, quizá apoyen a esa industria, que es la que está bajo ataque, ¿vale? Cuando decimos que Arabia Saudita ofrece descuentos de 6 a 8 dólares por barril a países de Europa y Asia, lo que hace es tratar de quitarle mercado a Rusia. Porque Rusia y Arabia Saudita se han metido en un pique en ver quién produce más petróleo. Y bueno, no me voy a anticipar. Sigo con el guión, pues si no me voy por las ramas y esto se convierte en un vídeo de 3 horas. Esto pone en riesgo la industria de crudo esquisto de Estados Unidos, claro que sí. Se rompe el cártel en el mismo... Esto pone en riesgo la industria de crudo esquisto de Estados Unidos, claro que sí. Se rompe el cártel en el mismo escenario que en 2014, pero ahora lo que cae es la demanda. Es decir, no solamente es que hay un aumento de producción, que ya se hizo en 2014, por cierto, en 2014 se acorraló a Rusia, ¿vale? Fue cuando Rusia intervino en Siria, bueno, esa es mi opinión. La maniobra vino porque Rusia intervino en Siria y trataron de hundir el rublo y la economía la economía rusa. De hecho, si busquéis gráficos podéis ver que en 2014, finales de 2014, el bono a 10 años de Rusia, la deuda rusa se dispara, se va a 16% la tasa de interés, insostenible, nadie puede pagar un 16% sobre su deuda nacional, y el rublo se desploma un 30% en un solo día. O sea, era buscar la quiebra de Rusia, ¿vale? En aquel momento. Pero recibió, esto lo he contado al detalle, con pelos y señales, ¿vale? En otros reportes, recibió un acuerdo que se hizo con el Banco Popular de China, que fue la que dio apoyo en el mercado internacional al rublo y lo rescató, por decirlo de algún modo, ¿vale? A cambio de que el comercio entre China y Rusia se estableciese solamente en yuanes. Y así fue un pacto. Y se resolvió así, ¿vale? Entonces la industria rusa no quebró. Ya sabéis que más del 60% de la balanza comercial de Rusia, lo que Rusia vende al mundo es hidrocarburos. Así que depende del precio del combustible. De hecho, en 2014, cuando se hundió el precio del crudo, que estuvo en 20 y pico dólares también, lo que ocurrió fue que muchos comercios y compañías rusas
cotizaban sus precios en dólares, porque si sabían que si lo cotizaban en rublos, a lo mejor resulta que para final del día valía un 20% menos lo que estaban vendiendo, ¿vale? Bien, dice, la OPEP aumenta la producción para expulsar competidores del mercado. Siempre lo ha hecho. La industria de esquisto de Estados Unidos se ha reducido, es más pequeña. Se han cerrado pozos. Los productores en Estados Unidos son mucho más cautos. Todo esto son un resumen que yo he hecho sobre el artículo. Podéis buscar el artículo para leerlo al pie de la letra. Lo que yo estoy leyendo no es al pie de la letra. Es el resumen que estoy haciendo yo del artículo, ¿vale? De las notas que he tomado. Estas compañías han incurrido en altas deudas para sobrevivir. Se refiere a las compañías han incurrido en altas deudas para sobrevivir. Se refiere a las compañías norteamericanas que se han puesto mucho más famélicas y más débiles después de los últimos años de energía barata. Dice, Rusia, por su parte, en octubre de 2019, aseguró que podía mantenerse con el bajo valor del crudo en una década durante los mínimos valores de crudo de una década en 2 a 3 años en adelante. Es decir, que esto lo he escrito como con la nariz, lo he escrito, ¿vale? Dice, el tema, en octubre de 2019, el ministro de Energía de Rusia dijo, básicamente, que estábamos viendo precios, los mínimos precios en una década, y que Rusia perfectamente podía mantenerse con esos precios 2 o 3 años sin problema. Es decir, lanzaba un mensaje a Arabia Saudita. Si Arabia Saudita está aumentando la producción, tumbando el precio del crudo, que sepa que Rusia no le pasa nada, va a seguir así. O sea, vamos a ver quién se hace más daño. Arabia Saudita, por cierto, amigos y amigas, buscadlo, incurren, o sea, vamos a ver quién se hace más daño. Arabia Saudita, por cierto, amigos y amigas, buscadlo, incurre en su primer déficit público histórico y financiero a través de hacer esta guerra de la energía. O sea, que a Arabia Saudita le perjudica esto, que nadie se engañe. Lo que pasa es que dice, bueno, a mí me perjudica, pero tengo mucha pasta. Vamos a ver si Rusia aguanta. Porque Rusia tiene otra serie de vulnerabilidades estructurales en su economía que la pueden hacer más inestable. Pero yo en Arabia Saudita controlo lo que quiero. Y es un país con menos población y muy rico. Entonces puedo permitirme tener déficits porque me van a financiar. Y porque soy amigo de Estados Unidos. Rusia, ¿de quién es amigo? De los chinos, ya te lo he contado. Entonces, en febrero Estados Unidos estableció sanciones contra, atención, aquí empieza el pique con los americanos, En febrero Estados Unidos estableció sanciones contra Rosneft por exportar crudo venezolano. Claro, la compañía rusa exportó crudo venezolano y entonces Estados Unidos dijo, pues sanciones contra esta compañía. ¿Por qué? Porque yo he dicho que nadie puede ayudar al régimen chavista. ¿Se está vengando la industria rusa de las sanciones impuestas por Estados Unidos? Es decir, ¿acaso las bajadas en el mercado de la energía? Donald Trump cogió el teléfono, habló con Putin y habló con el rey saudita y les pidió un acuerdo y el precio de la energía subió, pero no consiguió superar niveles que en gráfico hemos explicado que estaban muy, muy definidos. Empezó, la semana pasada hablábamos de que los gráficos mostraban cierta curvatura de precio que daría un ciclo de continuación bajista, ¿vale? Es decir, que el precio seguiría cayendo, por lo que están reflejando los gráficos. Mostraba debilidad en esa subida y probablemente siguiese cayendo. Y así ha ocurrido, ¿vale? El gráfico no nos engañó. Entonces, la pregunta es si los rusos no tienen ninguna intención de resolver esto, no tienen ninguna intención de reducir su producción de crudo, su oferta de crudo en el mercado, para estabilizar el precio, porque realmente están hartos de sanciones y de historias, ¿vale? Donald Trump defendió el sector del petróleo, por lo tanto, si se cae esa industria, caerá el apoyo a Donald Trump y podría afectar a las elecciones de noviembre de 2020. ¿Veis por qué en realidad, si Donald Trump no quiere perder a sus socios energéticos, que le apoyaron en las elecciones, caerá el apoyo a Donald Trump y podría afectar a las elecciones de noviembre de 2020? ¿Veis por qué en realidad, si Donald Trump no quiere perder a sus socios energéticos, que le apoyaron en las elecciones, tendrá que echar un cable? Por eso digo que buscarte compañías como GES, como... ¿cuál era la otra? Oasis Petroleum, creo que era, que está a 15 céntimos. No sé, hay una serie de compañías. Buscarlas luego por ahí, o si queréis luego las comentamos, ¿vale? Que están hechas polvo. Bien. Y continúa la historia. Esto es otro artículo más, pero que está hablando del tema y cómo hemos llegado a cotizar en negativo ese tipo de producto. Trump asegura que llenará las reservas de crudo de Estados Unidos. Aquí es cuando Trump ya está echando un cable, ¿vale? Atención a la noticia, lo que dice. El Departamento de Energía está estudiando arrendar casi 77 millones de barriles de espacio, es decir, arrendar un almacén, por decirlo en otras palabras, alquilar un almacén disponible para la reserva estratégica de petróleo de compañías petroleras de Estados Unidos. Es decir, nosotros tenemos espacio para guardar barriles, para reservas estratégicas de barriles, y si queréis, lo guardamos aquí, ¿vale? No os preocupéis. ¿Por qué? Porque no tienen espacio para guardarlo. A ver, vamos a empezar a comentar matemáticamente por qué se explica la cotización negativa del crudo. Las compañías petroleras de Estados Unidos para ayudarlas a lidiar con la escasez de almacenamiento comercial a medida que el brote de coronavirus aplasta la demanda interna de energía.
Como no se está consumiendo energía porque no hay transporte y no hay producción, no hay industria ni hay transporte, pues ¿quién va a echar gasolina? No se consume energía y por lo tanto no salen de los almacenes los barriles. Y si no salen de los almacenes los barriles, queda menos espacio para guardar las siguientes que van produciéndose. Y si no hay espacio para guardarlos, ¿qué ocurre? Que cuando tú calculas el precio de un contrato forward o de un contrato futuro, estás cogiendo su precio de cotización es igual al precio al que esté el spot, pero en esto influye también, por supuesto, ¿vale? Es una fórmula que se utiliza con E, influye también que el coste de almacenamiento que viene aquí en el exponente de esto, y por lo tanto, los aumentos de coste de almacenamiento hacen que que disminuya. Si el crudo vale 5, pero almacenarlo me cuesta 6, en realidad el crudo ¿cuánto vale? -1. ¿Me seguís? Entonces esto es un poquito la historia simplificada de por qué puede cotizar en negativo el petróleo. Porque muchos amigos, David por ejemplo me escribía anoche y me decía, oye, esto no lo he visto en mi vida, ¿cómo puede estar cotizando en negativo? Y digo, no, nunca ha ocurrido, es surrealista, pero matemáticamente se podría hasta explicar, ¿vale? Por cómo se compone o se cotiza el precio del futuro. Bien, la venta masiva de West Texas Index con vencimiento en mayo se produce por falta de espacio donde almacenarlos. Es decir, como ya no tenían dónde meterlos, decían, bueno, pues os pagamos 10 si os lo lleváis. Os pagamos 20 si os lo lleváis, porque no tengo dónde meterlos, ¿vale? Y dice, se produce por falta de espacio donde almacenarlos. Su precio negativo refleja el aumento de costes de almacenamiento por falta de espacio, unido a la falta de demanda de crudo interna. Entre que no lo compran y que no hay dónde meterlo, están pagando para que te lo lleves, básicamente, ¿vale? Bien, y los estímulos de la FED estimulan indirectamente, están pagando para que te lo lleves, básicamente, ¿vale? Bien, y los estímulos de la FED estimulan indirectamente al oro. Con esto ya damos una pincelada de materia prima, petróleo, que era lo principal, lo que estaba en boca de todos, la gran noticia de la noche. Hemos tocado el tema de la pandemia y de sus repercusiones que todavía están ahí y que ya sabéis que afectan. Pero ahora vamos a tocar también el tema de la Reserva Federal, el principal y más importante organismo económico del mundo, o sea, el principal emisor monetario del mundo, el Banco Central del mundo, el Banco Central de la moneda mundial desde la Segunda Guerra Mundial, desde Bretton Woods, la moneda del mundo es el dólar. Los mercados de energía cotizan en dólares. Todos los países del mundo, para poder echar combustible y poner la calefacción, tienen que comprar dólares para poder comprar barriles. Desde el 23 de marzo el balance de la Reserva Federal está creciendo sin precedentes. La clave es el aislamiento, una recuperación o un desastre económico. Pero la FED no puede llevar restaurantes, no puede llenar social y con las consecuencias o las respuestas que sean a esta pandemia global. Según se dé respuesta o no, lo que están diciendo es que incluso el más potente organismo financiero del mundo, la Reserva Federal, no podrá hacer milagros porque no podrá llenar restaurantes ni estadios de fútbol. Es decir, no podrá sustituir la actividad económica que generan los agentes económicos, las personas, las empresas, las familias, los consumidores, los inversores, los ahorradores, no pueden ser sustituidos por la Reserva Federal. Entre el 4 y el 23 de marzo, Dow Jones perdió un tercio de todo su valor. La creación de inflación puede ser un riesgo y ahí el oro funciona bien. Es decir, lo que nos están diciendo es que, dado que la Reserva Federal ha abierto ya la manguera y ha dicho que sea lo que Dios quiera, compramos todo lo que haga falta, esto no puede caerse, pues bueno, va a haber tal cantidad de dinero circulando que puede producir inflación. ¿Por qué no va a ocurrir? Esto lo decía el artículo. The Daily Coin publicaba esto, pero en realidad la inflación no se va a producir porque es un sueño. Compramos todo lo que haga falta, esto no puede caerse. Pues bueno, va a haber tal cantidad de dinero circulando que puede producir inflación. ¿Por qué no va a ocurrir? Esto lo decía el artículo. The Daily Coin publicaba esto, pero en realidad la inflación no se va a producir porque es un sueño, es un anhelo. Acabamos de decir que no puede dar ni restaurantes ni estadios de fútbol, ¿verdad? ¿Cómo va a haber un aumento del nivel de precios generalizado en la cesta de consumo de un ciudadano americano si no sale a consumir? Luego la inflación difícilmente podrá repuntar. Repuntarán ciertos servicios o productos, pero no la inflación como cesta en general, que una cesta IPC, porque los precios del consumo están compuestos por multitud de cosas, incluido el transporte, incluido pues igual la comida, el ocio, y si no hay ocio ni hay transporte, pues tú me dirás, ¿vale? Mejor escenario, mejor caso. Una recesión corta y aguda, seguida de una recuperación lenta que lleva a la economía a la normalidad a finales de 2021. Mientras tanto, el señor Foster espera quiebras para hogares, pequeñas empresas en la cadena y espera quiebras para hogares, pequeñas empresas en la cadena y grandes corporaciones. Es decir, que la quiebra va a golpear a todos los niveles sociales, a los hogares, las familias, a las pymes, las pequeñas y medianas empresas, pero también a las grandes corporaciones. Así que, desde luego, no es muy alentador lo que nos está diciendo en el mejor caso. Vamos a ver el peor. Peor caso, la economía permanece cerrada por más tiempo de lo esperado. Una recesión dura
que dura hasta 2020. Esto evidentemente está mal, supongo que será 2030, ¿no? Porque no tiene sentido. El mejor caso podría conducir a hábitos de compra conservadores y a elevar el precio del oro. Eso sí, si tenemos por una recesión que más o menos puede ser sorteable, es posible que los activos refugio aumenten, pero no por inflación, sino porque directamente aumente la demanda de activos refugio. El peor de los casos podría poner sangre en el agua para Estados Unidos y empeorar las tensiones geopolíticas con China y otros países. En ese escenario, el oro probablemente funcionaría aún mejor como cobertura contra poner sangre en el agua para Estados Unidos y empeorar las tensiones geopolíticas con China y otros países. En ese escenario, el oro probablemente funcionaría aún mejor como cobertura contra la incertidumbre. Aquí dice, el oro va a funcionar bien en cualquier escenario, ya bien sea por una recesión o ya bien sea por un aumento en la tensión geopolítica a nivel global. ¿De dónde viene esto, amigos? Amigas, viene del tema, ya lo habéis visto, lo siguiente que voy a comentar, esa guerra dialéctica que ha estallado. Cada vez va a haber más presión por parte, y ahí incluimos a Estados Unidos, Australia e Inglaterra, 3 países que durante la semana pasada hicieron los 3 declaraciones al respecto, diciendo que van a investigar y que tienen dudas sobre la versión que ha dado China de esta crisis. Luego ya empieza a haber un cruce en la narrativa, a ver quién gana la batalla de la historia, de la versión oficial, ¿vale? Antes de que las cosas empeoren mucho, ahora es el momento de explorar cómo se aplican a sus propios ahorros. Considera también que los activos físicos como el oro y la plata, que han estado, pueden proporcionar tranquilidad, ayudar a reducir el riesgo mientras actúan como una reserva de valor real. Es decir, de nuevo los metales. Por cierto, un apunte que hacemos aquí, aunque no haya gráfico, consultadlo luego si estáis viendo ya sea el webinario, ¿vale? Pero, o si no, por el vídeo en redes sociales, no importa. Pero analizad la divergencia que se ha producido en el precio de la plata y el precio del oro. El precio de la plata y el oro se han comportado idénticos hasta prácticamente 2015 y de repente la plata se ha quedado estancada y el oro ha empezado a subir con la incertidumbre. ¿Eso qué invita? Eso invita a lo que se llama una arbitrage strategy, una estrategia de arbitraje o crear un spread o sencillamente vender oro y comprar plata, pero visto el escenario de incertidumbre, es complicado vender oro porque cualquiera se atreve a vender oro, ¿no? Sí comprar plata porque está bastante descontada. Por lo tanto, si lo que tenemos es que hay una tendencia que va a la par, el oro y la plata suelen cotizar con un patrón idéntico, si sube uno sube el otro, si baja uno baja el otro. Eso lo podéis ver hasta 2015 durante años, se ha producido siempre, salvo excepciones. Lo que estamos viendo es que baja uno baja el otro. Eso lo podéis ver hasta 2015 durante años, se ha producido siempre, salvo excepciones. Lo que estamos viendo es que aquí hay una anomalía y que está ocurriendo esa excepción y que podemos sacar beneficio de ella a nivel de especulación bursátil, ¿vale? Y aquí está la batalla por la narrativa de esta historia y con esto vamos finalizando la parte en la que vemos el contexto global de todo lo que está ocurriendo y pasamos a gráficos, ¿vale? La batalla por la narrativa de la historia. Bien, Trump estudiará la información sobre una millonaria subvención al laboratorio de Wuhan bajo la administración de Obama. Trump estudiará una millonaria subvención al laboratorio de Wuhan bajo la administración de Obama. El secretario de Estado de Estados Unidos le preguntaron en una rueda de prensa la semana pasada si creía que podía haber sido producido en un laboratorio el virus y dijo que creen que viene un animal, pero que no han descartado que haya sido producido en un laboratorio y que eso se está investigando. Es decir, no se atreven a descartar esa opción todavía. Londres se alinea con Estados Unidos y Francia y pide explicaciones a China sobre, y aquí en esta noticia que publicaba ver como Londres en concreto, ha dicho que le queda mucho que explicar a Estados Unidos y que muestra su escepticismo por la versión. Fox News, lo publiqué en redes sociales también este fin de semana, va más lejos y en ello habla concretamente de que el paciente número 0 en realidad habría sido del laboratorio de Wuhan y no del mercado, que esto lo sabría el gobierno chino y que lo ha ocultado. No solo eso, el artículo de Fox News nos hablaba, atención por favor, atención, nos hablaba de que el gobierno chino cerró el tráfico aéreo entre Wuhan y las ciudades chinas, los vuelos nacionales, pero dejó durante días que continuase el tráfico aéreo entre Wuhan y el resto de países del mundo. Es decir, cortó las vías de posible transmisión por vuelos entre ciudades chinas, pero dijo, no, los vuelos de Wuhan pueden seguir yendo a París, a Nueva York, a Milán, a Roma, a Madrid, a Barcelona, a Londres, y sigo, y suma, y sigue, vale, a Washington, Nueva York, y en los países que más se han infectado, ¿vale? Washington, Nueva York, y en los países que más se han infectado, ¿vale? Entonces, eso sería ya una cuestión un poco clara. Y luego, que también, aunque no deja muy claro, según las fuentes que narraban a Fox News, la OMS habría actuado también como cobertura tapando un poco las huellas de China. ¿Por qué? Porque Taiwán, al parecer, había publicado unos correos electrónicos que había enviado en diciembre a la OMS advirtiendo de que habían detectado una neumonía vírica,
de origen desconocido, agresiva, etcétera, etcétera, y que la OMS lo habría ignorado por completo. Luego Taiwán lo sabía, la OMS. ¿Por qué lo de tapar las huellas? A mí lo que se me ocurre, y no tengo ni idea porque no he investigado sobre esa fuente, ya sabéis que todo lo que sea declaraciones de Taiwán son silenciadas por China, porque China es Taiwán, ¿no? Taiwán es territorio chino, es el territorio en disputa. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces Taiwán dice, pasa esto. China dice, no pasa eso hasta que yo no lo diga, porque es mi territorio. Entonces, la OMS hace oídos sordos para no enfadar a China. Pienso yo, esto es un... del coronavirus para ganar rendimiento electoral. Muchos han hablado de que puede buscar un enemigo. ¿Un enemigo cuál? China. Para ganar adeptos, para ganar apoyo popular, Donald Trump dirá, hay que ganar esta guerra contra China, no sé qué, no ha sido culpa mía, es que han sido ellos, tal, ¿no? Pero China también va a jugar sus cartas. Atención al artículo publicado por Business Insider. Es un artículo muy largo, pero os lo he sintetizado mucho y podéis buscar el artículo entero y leerlo en detalle. Los envíos de mercancía sanitaria con un intento de diplomacia encubierta para mejorar las relaciones exteriores de China con el mundo. Habría un intento de condicionar la ayuda sanitaria a declaraciones abiertas de funcionarios de estados europeos y americanos sobre las bondades de China, ¿vale? La mercancía defectuosa de mercancías de empresa privada se ha puesto en una situación comprometida a China, que ha intervenido en el mercado de exportaciones. Y dice, ayudaremos a nuestros amigos cuando estén en problemas. Es lo que ha dicho China. Bien, vale. Pero, aquí viene el tema, pero, a puerta cerrada, lo que Alemania también citó por fuentes confidenciales que funcionarios alemanes fueron presionados para hacer comentarios positivos sobre la ayuda y la gestión china. Parece extraño esperar declaraciones firmadas a cambio de ayuda. Repito, dice el artículo, parece extraño esperar declaraciones firmadas a cambio de ayuda. Es decir, que era, te ayudamos, pero condicionado a que hagáis declaraciones positivas, que salga el secretario de, el ministro de, el embajador de, diciendo que qué buena ayuda que nos ha dado China, ¿vale? Los funcionarios chinos intentan mostrar a China como la solución mundial del problema, en lugar de la causa. Se trata de inventar una historia diferente que no diga, o que diga, mejor dicho, no es nuestra culpa, no fue nuestra culpa. Crear ese discurso, ¿vale? Algunos medios están haciendo eco de la falta de libertad informativa en China. En Serbia, el presidente besó la bandera china cuando llegó el equipo médico. Funcionarios húngaros han agradecido la ayuda china, bandera china, cuando llegó el equipo médico. Funcionarios húngaros han agradecido la ayuda china y han criticado a la Unión Europea. Claro, esto ya es otra historia, como también pasó con el caso de Italia, que solicita material médico a Francia y Alemania, cierran las exportaciones. No. A ver, el material médico me hará falta en todo caso a mí, que somos alemanes. Pero si somos la Unión Europea. Ya, pero antes de la Unión Europea somos alemanes. Oye, pero es que somos Francia. Ya, pero somos la Unión Europea. Pero ya, bueno, pero antes de la Unión Europea somos franceses. ¿Qué te crees tú? Que vas a venir tú... Chiste, ¿vale? Chiste, entre comillas. Chiste políticamente incorrecto, ¿vale? Atención, es un chiste, repito. Chiste. Malditos franceses nos tratan como si fuésemos portugueses. ¿Vale? Eso es un español a otro. Ese era el chiste, ¿vale? En fin, que el carácter europeo está lleno de brechas. Entonces, bueno, claro, en este caso, pues eso, no ayudan a Italia, ni Francia, ni Alemania, y resulta que le llega carga bien jugado. Se gana el favor de los italianos, ¿vale? Ya firmaron, acordaos que lo comentamos hace mucho en el canal en YouTube, cómo habían firmado un acuerdo por el cual hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió a Italia de que cuidado con lo que hacía. Firmó un acuerdo de libre comercio con China. Italia, ¿eh? La mayoría de los países occidentales no están de acuerdo. La comunidad científica muestra serias dudas sobre los números reportados por China sobre la pandemia. Vale, eso ya está clarísimo. Lo hemos comentado otras veces, pero lo voy a volver a repetir aquí. Más de 1.100 millones de habitantes en China. Número de muertes, 2.000 y pico. Número de infectados, 80.000. Italia, 60 millones de habitantes. Número de muertes, 20.000 y pico. Número de infectados, 200.000. ¿Cómo te lo comes? 10 veces más muertos, 100 y pico por ciento veces más de infectados, pero una tiene 1.100 millones de habitantes y la otra tiene 60. O sea, en el país con 60 millones de habitantes, Italia, frente a un país con 1.100 millones de habitantes, resulta que en el país con 60 millones de habitantes, Italia, frente a un país con 1.100 millones de habitantes, resulta que en Italia se mueren 20 y pico mil y en China 2.000 y pico. Que han corregido la cifra, que ahora la han puesto en 3.000 y pico, la han subido un 50%, ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente es muy complicado de creerse ese número, pero oye, ahí lo ha dejado China. Ah, mira, pensé que era lo último. Esto sí que es lo último ya. Vamos a ver si es lo último. Eso es lo último. Peor que la Gran Depresión. David Malpass, presidente del Banco Mundial, sostuvo que el viernes
este viernes que la pandemia del coronavirus provocará una recesión mundial mucho más profunda que la crisis financiera de 2008. Joder, que a gusto nos deja, ¿no? Y que podría aniquilar el progreso reciente logrado por los países pobres. Durante la más reciente reunión semestral del Banco y el FMI, que en esta ocasión se celebró de forma virtual por el COVID-19, Malpass aseveró que el planeta se encuentra ante una crisis sin precedentes con devastadoros efectos sanitarios, económicos, sociales en todo el mundo. Nuestras estimaciones sugieren una recesión mundial mucho más profunda en el empleo y el comercio. Advirtió el jefe de la institución, los avances se pueden perder fácilmente. Malpass sostuvo además que, si bien los efectos trágicos de esta pandemia se están sintiendo en todo el mundo, la crisis probablemente afectará más a los países y a las personas más pobres y vulnerables. Bien, fin de la historia. Hasta aquí lo que hemos visto sobre cómo está el mundo. Hora de hablar de gráficos. Y saco, por cierto, papel y boli para tomar nota de qué mercados queréis que trabajemos. Yo he traído ya preparados, porque si no, acordaos que las plataformas con la conexión...